La red eh, es un grupo de nodos que están a lo largo y ancho de todo el país, que estamos trabajando en nuestros propios proyectos y generamos encuentros anuales para socializar y para organizar publicaciones a través de la red. La red tiene su propia imprenta y pues ha generado una gran cantidad de material pedagógico muy interesante que pueden consultar en internet buscando con la red lenguaje. Bueno, así como nosotros, como no hacemos parte de la red lenguaje hace parte de la red latinoamericana para la transformación de la formación docente en lenguaje. Entonces, pues podemos decir que es como un trabajo muy amplio, una red muy grande que también organiza eventos, pero estos son cada 2 años, donde las mejores ponencias, los mejores proyectos en cada uno de estos encuentros anuales en cada país, pues se socializan ya en este nuevo espacio. Bueno, nosotros como nodo hemos desarrollado algunas actividades, siempre estamos organizando unos encuentros anuales para docentes y estudiantes en licenciaturas y áreas relacionadas, para hacerles acompañamiento y para facilitarles material de trabajo pedagógico. Igualmente este año, por ejemplo, alcanzamos a tener un recital de poesía con el escritor Fernando Herrera. Siempre estamos como haciendo tertulias literarias alrededor del material de la red lenguaje y pues teníamos la esperanza de realizar este año el primer festival de literatura infantil de Tumaco, en lo cual NIGNA muy amablemente nos estaba colaborando, igualmente Global Humanitaria, pero pues por esta circunstancia digamos que estos eventos están como un poco eh, extraviados en el tiempo, pero bueno, eventualmente llegará su momento. Bien, para nosotros es absolutamente fundamental dos conceptos en este momento: el trabajo por proyectos y la oralidad. El, el trabajo por proyectos es una metodología pedagógica para potencializar y empoderar la participación de los estudiantes en sus propios procesos académicos, a través de la construcción de, puede ser de productos o, bueno, de metodologías, de textos, en fin. Eh, y pues es supremamente democrático, es lo que intenta vincularlos en la medida de lo posible a que ellos encuentren el norte para su quehacer estudiantil, y pues ahí el docente como que se convierte más en una guía para potencializar el desarrollo de los muchachos. Bueno, eso por un lado. Por el otro estaría la oralidad, que nosotros como no entendemos la oralidad como una forma elemental del lenguaje para la interacción social, que se articula en el hablar y el escuchar en el ejercicio del diálogo. Es como el primer estadio que tiene el lenguaje, eh, y pues es también una forma de construcción y de difusión de conocimiento, y que cuando ese conocimiento logra difundirse de generación en generación, pues se convierte en una tradición. Y pues la tradición oral, digamos que es como la forma en que se ha ordenado el conocimiento de muchas de las comunidades de nuestro bello país. Y este es el caso de Tumaco, que pues posee una población afro que tiene una tradición oral muy fuerte. Igualmente hay que decir que la oralidad como dimensión del lenguaje se diferencia de la escritura, particularmente en 4 cuestiones básicas: el tiempo, el espacio, la pluralidad y los sentidos que utilizamos para acceder a este. Se necesita pues un tiempo particular, que es el tiempo presente en el que la gente entabla sus conversaciones. Se necesita un espacio, un lugar definido donde la gente pueda pues hablar. Se necesita obviamente de por lo menos 2 personas para ejercer un ejercicio de diálogo. Y finalmente, y que es como una de las partes más interesantes del asunto, es que también se necesitan más sentidos a la hora de comunicarnos que, por ejemplo, a la hora en que estamos leyendo o escribiendo, porque digamos que la oralidad, dependiendo
de ese tiempo y ese espacio, pues puede estar inundado de otras cosas, de sonidos, de sabores, de olores, experimentar con el tacto, la gestualidad de la gente. Entonces, para nosotros la oralidad es una cuestión muy viva, es una dimensión del lenguaje que es absolutamente viva, pues sí, no sé cómo más describirlo, sino diciéndoles que realmente es una cuestión que está en constante movimiento. Bien, eso sería como la cuestión básica que yo les podría decir ahorita, que es como de los fundamentos de nosotros. Igual sobre eso se puede profundizar muchísimo más. Y pues queremos nosotros presentarles algunos de los proyectos educativos que nosotros hemos desarrollado en nuestras instituciones. Y pues van a ser algunos de les estaba hablando de la pedagogía por proyectos. Entonces, pues quiero darle la palabra a la profesora Yoli para que nos presente su proyecto. Hola, soy la profesora Yoli Delfina Navarrete, de acá de la costa pacífica, de la perla del Pacífico, donde el sol se acuesta tarde, pero las olas nunca duermen. Queremos hablarles hoy, esta tarde es muy especial y muy emotiva para nosotros, porque siempre que tenemos que hablar de nuestros proyectos y de nuestras interacciones al interior de nuestras aulas de clase, nos emocionamos mucho. Nos emocionamos, hemos sentido que día a día se transforman, se van transformando nuestro quehacer pedagógico. Y hoy que estamos hablando de lenguaje, de educación de paz y de oralidad, es muy bien traído este proyecto que ha sido nuestra bandera a lo largo de 3 años, construcción de lenguajes de paz desde la oralidad hecha canción. Es muy emotivo poder hablar de lenguajes de paz. ¿Y por qué emotivo? Porque en una zona tan difícil, llena de conflictos y de problemáticas como es Tumaco, es difícil que se encuentren muchas personas hablando de lenguaje de paz cuando hay un gran dolor. Pero les quiero contar que todo este dolor puede quedar atrás y las personas pueden trascender. ¿Cómo? Ya les voy a contar cómo. Dice que los cantos tradicionales convocan el poder mágico de la música que produce catarsis, invitándonos al perdón y a la reconciliación. Y es que yo tampoco no encontraba el camino, cómo poder decir que dentro de mi aula de clase había muchas personas retraídas, que la comunicación en ocasiones era moda, que solo yo hacía monólogos, porque mis estudiantes no respondían. Pero había algo al interior de ellos que les estaba molestando y les estaba cohibiendo la palabra y los había silenciado. Encontrar al nodo Somos Oralidad Pacífico fue una salvación para mí y una salvación para mis estudiantes. Pásale, César. Encontré un refugio dentro de esto de este grupo que se llama Oralidad, Somos Oralidad. Allí fue donde escuché hablar de las cantoras del Pacífico Sur. Aquellas mujeres que con sus cantos populares habían podido sensibilizar al ser humano, y porque ellas al cantar transmiten paz, liberan y construyen tejido social y pueden transformar los proyectos de vida. Y eran personas adultas, personas que habían atravesado por situaciones, habían perdido a sus hijos, habían perdido a sus esposos y un sinnúmero de parientes, y aún así tenían el ánimo y el aliento para cantarle a la vida, para desgarrar el dolor, para hacer catarsis. Habíamos encontrado a las cantoras del Pacífico Sur, aquellas mujeres
que cantaban para liberar, alivio, para transmitir paz, para construir tejido social, para transformar sus vidas. Y entonces ellas eran unas personas adultas y aún así habían podido superar todas esas tragedias, pérdida de sus esposos, pérdida de sus hijos y de muchos parientes. Y en mi aula de clase yo tenía personas muy retraídas, calladas, que casi no hablaban. El lenguaje se había silenciado en mi aula de clase y no encontraba cómo alientar a mis estudiantes para que pudieran hablarme y para que me pudieran comunicar qué estaba pasando con ellos. Y fue allí donde surge la idea de que si las canciones de las cantoras del Pacífico las pudieron transformar a ellas, si las pudieron liberar, entonces también, ¿por qué no probarlo en nuestros chicos? Que de pronto esa era la causa, estaban pasando por algo similar. César, pásale. Y entonces empezamos a hacer estrategias que nos sirvieran para mejorar esta situación. Y entonces allí es donde nos encontramos con un lenguaje, y entonces diré lenguaje, un diálogo, que ese diálogo se convirtiera en ese equilibrio, en esa estabilidad mental de cada persona dentro de mi aula de clase. Busqué en la oralidad esa herramienta que me brinda la posibilidad de transformar al sujeto. Y fue allí donde decidí llevar al aula de clase la canción de las cantoras del Pacífico, Déjame cantar. César, pásale. Déjame cantar es una canción de una de las cantoras del Pacífico, y esas canciones las llevé a mi aula de clase, pero cuando las llevé a mi aula de clase había hecho el recuento de todo lo que había pasado entre el 2012 y el 2016, donde entre el 48 y el 57% de estudiantes de Tumaco que ingresaban a la primaria, al sistema educativo, no se lograban graduar. Entonces, el alto índice de las personas que estaban muriendo eran personas muy jóvenes y eran nuestros estudiantes de grado 9, 10 y 11. Y entonces empieza esa preocupación. Yo tenía estudiantes del grado 7 y entonces decidí trabajar la educación por proyecto, y entonces fue allí donde dijimos, vamos a construir lenguajes de paz desde la oralidad hecha canción. Y le llevé a mis chicos en el aula de clase la canción de María Teresa que dice Dejadme cantar. Esa canción que se convirtió en algo transformador, en algo mágico, llegué y se las repartí a mis estudiantes. Les pregunté si habían ellos escuchado hablar de las cantoras del Pacífico, que qué sabían de los arrullos, de las canciones que se hacían para los muertos, para los santos, y empezaron a comentarme un poco, pero sentí que esa no llegó, como que no les llegó, en ese momento no les llegaba, y entonces agarré la canción Déjame cantar y se las narré como si fuera una historia. Y fuimos conversando de todo aquello que genera la guerra, que genera la tragedia. Y les conté también cómo unas personas adultas habían hecho una canción tan maravillosa y tan hermosa que los había ayudado a transformar sus realidades. Por un momento reinó el silencio en mi salón de clase. Y me preguntaba qué está pasando, qué está sucediendo. Y miré así a todos mis estudiantes y estaban con sus cabecitas puestas sobre sus pupitres. Y entonces empecé a levantarlos a cada uno la carita, pero mis estudiantes estaban hechos un mar de llanto. Estaban llorando y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y entonces empezaron a levantar sus manos y empezaron a narrar sus historias uno por uno. Fue tan hermoso mirar
cómo los estudiantes por primera vez empezaban a escucharse y cómo esas palabras empezaban a marchar dentro del aula de clase. Cómo dentro de ese profundo silencio se resaltaba la voz de cada uno de ellos y esperaban su turno para poder hablar y para poder decirme todas las cosas que habían sucedido con sus familiares, con sus papás, con sus hermanos. Y en ese momento donde mis estudiantes estaban hablando de toda esa problemática, yo sentí como que la canción había llegado y como que ellos habían encontrado al fin a alguien que les pudiera sentir el mismo dolor que sentían ellos, que pudieran compartir las cosas que ellos también sentían. Y entonces, después de esa larga conversación y de mirar cómo todo pasaba de una manera tan rápida que yo ni me la explicaba, pasamos a un segundo momento. Y entonces les propuse, ¿será que ustedes pueden contar estas cosas de manera diferente? ¿Será que ustedes lo pueden hacer como lo hacen las cantoras del Pacífico Sur? ¿Será que ustedes pueden cantar? ¿Será que ustedes pueden mirar sus historias y poderlas compartir? Y mis estudiantes empezaron a escribir. Y entonces estábamos liberándolos de una tensión, sanando sus heridas, pero también estábamos tratando y disfrutando de que estábamos desarrollando habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque los estudiantes no solamente habían hablado, también se habían escuchado, se estaban leyendo y estaban escribiendo. En medio del dolor, cada uno de ellos fue escribiendo. Escribieron sus historias y las cantaron, pero no las cantaron como las cantaron las cantadoras del vacío. Las cantaron con el alma y con el entusiasmo que brotaba de cada uno de ellos. Pudieron escribir la historia y esa historia la transformaron en poemas, esas historias las transformaron en canciones y esas historias también las transformaron en cuentos. Y los que cantaban con sus historias lo hacían con todo su alma. Yo sentía que brotaba de su corazón todo aquello que los estaba carcomiendo, que los estaba matando, pero que al final se sentía una gran paz. Yo sentí que ellos se liberaban, pronto se liberaban y se abrazaban. Hay una diapositiva que muestro allí porque no quise mostrar como todo, porque igual no tengo el permiso de los padres. Pero hay una diapositiva donde ellos ya no tienen esas caras tristes, donde ellos ya tienen sus caras felices, donde ellos han hecho catarsis, donde ellos se han liberado. De pronto, la pedagogía por proyecto es esa capaz de transformar, es esa capaz de volver autónomo a los estudiantes, darle autenticidad, darle libertad, pero sobre todo darle responsabilidad. Y quisiera decirles que mis estudiantes ahora son otras personas, ya no tienen rencor en su corazón. Su vocabulario y su forma de interactuar con los demás se ha transformado. Sienten que el otro también tiene el mismo dolor que tiene él y al tener ese mismo dolor no lo deja, no es motivo de burla ni es motivo de extrañez, sino que es motivo de que estamos en esto. Y no quiero
alargarme más porque mis compañeros tienen el espacio, pero lo que yo quiero que es Profe, te perdimos eso último. Para que arranques desde lo que tú decías que yo quiero que. Que la oralidad es una herramienta fundamental. La oralidad también por... Ay, se nos fue. Profe Yoli, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Te perdimos esa última parte. O sea, tú dijiste que querías dejarle el paso a tus compañeros, pero que antes querías decir y ahí te perdimos. Quería darle el espacio a mis compañeros. Infortunadamente, este medio no se prestó para poderles contar paso a paso y tuve que hacerlo de una manera veloz, pero quiero que sepan que la pedagogía por proyectos es una herramienta fundamental para transformar las realidades del aula de clase. Se los puedo decir por experiencia propia. En mi aula de clase se transformaron realidades. La oralidad nos sirvió para poder comunicarnos, para poder interactuar y sobre todo para poder construir lenguajes de paz, para hacer catarsis y para liberarnos de muchas tensiones y poder saber que a otros, al igual que a nosotros, a otros también le han sucedido cosas desastrosas, pero que esas cosas desastrosas no terminan con nuestra vida, al contrario, son cosas que debemos pasar y debemos superar. Quiero darle entonces el paso a la compañera Ángela para que continúe. Angelita. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, profe. Ok, bueno, soy la profe Ángela y quiero compartirles mi experiencia, conversar un poco acerca de mi experiencia en el desarrollo del proyecto que se llama Mi Código Estudiantil, una propuesta para mejorar la convivencia mediante el desarrollo de competencias comunicativas. Bueno, quiero continuar con la próxima diapositiva, profe César. Bueno, este proyecto quise como que resaltar 3 características muy importantes. La primera es que los estudiantes crearon sus propios códigos de comportamiento. En este proyecto los estudiantes propusieron unos códigos como de comunicación donde les permitieron a los estudiantes sentirse más confiados para hablar acerca de o compartir sus ideas, sus pensamientos, hablar de sus experiencias. Y me parece como que algo muy fundamental que tiene que estar pasando en las aulas de clase. Segunda característica, se evidencia el poder transformador del maestro. Y esto tiene mucho que ver en relación con lo que dice la compañera Yoli. Nosotros como maestros debemos pensarnos cómo desde nuestro quehacer pedagógico podemos hacer transformaciones en los comportamientos, donde podamos trascender más allá del aula. Y otra característica también es, que quise resumir, es la importancia del lenguaje en la construcción de paz y de democracia. Cómo nosotros debemos anexar dentro de nuestro lenguaje, dentro del aula de clase, ese lenguaje de paz, donde nosotros tenemos que como que involucrar que la paz no sea un evento, no sea como que un símbolo, sino que el estudiante entienda que dentro del quehacer pedagógico, dentro del proceso de aprendizaje, de enseñanza, la paz tiene que estar inmersa dentro de los diálogos, dentro de todas esas dinámicas que se desarrollan en el aula de clase. Entonces esas son las 3 características fundamentales que he querido como que resaltar dentro del desarrollo de este proyecto. Entonces continuamos con la otra diapositiva. Profe César. Listo. Quise resumir de los objetivos que se lograron alcanzar en este proyecto.
quise resaltar cuatro. El primero de este es mejorar la convivencia en el aula de clase, pero esa convivencia no solamente como aula de clase, sino que cómo nosotros debemos, o sea, la convivencia es tan importante dentro del quehacer y el desarrollo de las prácticas de enseñanza, porque garantizan y generan un ambiente seguro donde el niño se sienta tranquilo, donde se encuentra pues libre de poder expresarse, de poder aprender, de poder relacionarse. Entonces, ese mejorar convivencia también no encierra solamente el aula de clase, sino que nosotros cómo podemos trascender más allá del aula de clase, cómo podemos también entender que nosotros podemos aportar al mejoramiento también de la convivencia en los hogares, en la comunidad educativa. El otro objetivo es permitir la reflexión de los estudiantes como individuos frente a la sociedad. Cómo nosotros generar estrategias donde permitan que el estudiante reflexione sobre esas realidades, sobre esas situaciones que emergen dentro del aula y que también reflexione como parte de una sociedad, que también reflexione como parte de una casa. ¿Cómo podemos nosotros permitir y usar todas esas realidades que tenemos dentro del aula para poder que el niño se entienda como parte de, que empiece a reflexionar desde sus realidades, desde las situaciones que se presentan dentro de estos espacios? Otro objetivo es la apropiación de la identidad institucional. Esa identidad institucional no solamente que el niño se identifique como parte de una aula de clase, que el niño se entienda como parte de una institución, sino que también se identifique como parte de una sociedad, como parte del hogar, que él empiece a apropiarse de esa identidad, que él representa a todos esos escenarios donde él interactúa constantemente. Y el otro objetivo es el autorreconocimiento del estudiante como actor de cambio en la comunidad. Cómo nosotros debemos, y lo importante es que el niño se identifique que a través de sus acciones, que a través de sus ideas, que a través de sus propuestas, él puede aportar al cambio y a las realidades, tanto desde su casa. A partir de sus acciones, él puede contribuir a mejorar los ambientes, también dentro de su comunidad y también desde el aula de clase. Entonces voy a pasar a la próxima presentación, la diapositiva. Compañía, listo. Entonces, bueno, para hablar en fondo de cómo es que el proceso es el proyecto, quiero como hacer un poquito una caracterización del grupo donde desarrollé este proyecto el año pasado. Es un grado, es un curso grado sexto 1, que estaba conformado por 29 estudiantes, hacen parte de zona rural, una vereda que se llama Inguapi del Guadual, que aproximadamente está como que a 50 minutos del casco urbano. Pero una de las cosas como que caracteriza esta comunidad, uno es que, bueno, el ingreso para llegar allá es en Destapada o Trocha, como le llamamos. Es una vereda donde se evidencian los diferentes tipos de violencia, necesidades básicas insatisfechas. Y una cosa como para resaltar es que no hay presencia de fuerza pública y la única presencia de poder que ellos, o de poder que ellos han reconocido son diferentes grupos alzados en armas que han hecho presencia a través de la historia en esas regiones. Y todas esas situaciones, todo eso que está pasando dentro de esa comunidad se manifiesta directamente en el aula de clase. Como experiencia, yo llegué empezando como que un mes después del año escolar, y cuando llegué me dijeron, vea profesora, usted es la nueva, yo era ese grado sexto, nadie lo quiere y le toca a usted porque usted es la nueva. Y tomé, y yo dije, pero ¿cómo así que tome usted? O sea, ¿que ellos son qué? Y como que me asusté al principio, y cuando empecé como que a tener esas interacciones con el curso, eso tenían serios problemas de violencia, de disciplina, habían confrontaciones entre profesores, entre ellos, inclusive hubieron momentos donde hubieran situaciones de confrontación entre padres por situaciones que habían empezado en el aula de clase. Entonces es como para abrirle un panorama un poquito sobre lo que el grado donde yo desarrollé esta propuesta. Entonces continuamos ok.
Listo. El desarrollo de esta propuesta me permite plantear y pensar en 3 hipótesis que se evidencian en el desarrollo de este proyecto. La primera hipótesis es necesario que el trabajo del aula sea transversal y transdisciplinar. Y esto fundamenta y apoya mucho la promoción que nosotros hacemos como nodo en la práctica del trabajo pedagógico con un enfoque de pedagogía por proyecto, porque me permite que desde mi quehacer pedagógico yo pueda trascender más allá del aula. Nosotros como maestros debemos pensarnos cómo nuestras prácticas pueden aportar, cómo pueden aportar a la construcción de democracia, a la enseñanza de la democracia desde el aula, sin importar el área del saber que yo desarrolle, cómo yo puedo pensar, cómo aportar a la construcción, a la formación del ser integral, cómo yo puedo desarrollar estrategias que me permitan también, de una u otra forma, también llegar a la casa de ese niño, llegar a la comunidad a través de ese niño. Y la transdisciplinaridad tiene mucho que ver en que el maestro debe estar pensándose cómo yo puedo desarrollar un trabajo de investigación donde me permita apuntar y fortalecer o hacer uso de otras áreas del saber disciplinar. Ya no podemos estarnos pensando como que yo sé de matemática y en matemáticas, sino que debemos también ya trabajar y pensar cómo integrarnos, cómo fortalecernos desde áreas donde proponemos el trabajo colaborativo, donde podemos el aprendizaje colectivo. Y la otra hipótesis es que la acción reparadora como principio de paz. La acción reparadora la pienso y la practico en este desarrollo de este proyecto, no pensada y muy alejada de lo que nos dice la guía 49 y el decreto, la ley 1620, sino que corresponde más a un cumplimiento de una ruta de atención, donde se enmarca más que todo en un desarrollo de temática o más que todo académico, sino que la reparación más acercada al momento tan trascendente que está viviendo nuestro país, cómo nosotros podemos acercar esa propuesta de paz, ese concepto de reconciliación y esa acción de reparación que nos dice el MEN, pero como un acto simbólico, un acto en realidad donde involucre al ser, la parte cognitiva, pero el ser, cómo puedo yo permitir que esas acciones reparadoras se acerquen y permitan sanar a la persona que cometió el error, que también a veces tiene problemas, y también a la persona que yo ofendí. Entonces, ¿cómo nosotros desde el aula de clase podemos permitir que el niño empiece a desarrollar esas habilidades donde pueda hablar del error, donde pueda hacer acciones que sanen el corazón de la persona afectada? Entonces, y la otra hipótesis es la producción textual como herramienta para la convivencia. Cómo nosotros podemos hacer uso de esa riqueza tan grande que tenemos dentro del lenguaje, dentro de la producción textual, para que todas esas cosas que nuestros niños manifiestan, todas esas niñas todas esas cosas que nuestros niños están pensándose, cómo nosotros podemos usarlo para mejorar la convivencia. Todas las áreas del saber tienen que estar pensándose y haciendo uso de esa herramienta tan valiosa que tenemos para poder también aportar al mejoramiento de la convivencia. Entonces, ahora sí les voy a hablar un poquito como que de la metodología y de los pasos del proyecto. Entonces, continuamos con la otra diapositiva. Listo. Este proyecto está desarrollado en 3 momentos y quiero como que el primer momento es donde nace la propuesta. Este momento es muy especial porque es donde empezó pues como que el conflicto, como que estaba toda flor de piel y constantemente cada entrada a clase con los estudiantes, yo promovía como una mesa redonda, permitía que el diálogo, dejaba que los niños hablaran del problema que tenían en el aula de clase, pero que hicieran reflexión y que entendieran que el problema era de ellos, que los estaba afectando a ellos y que a partir de ellos tenían que surgir soluciones. Ellos mismos tenían que pensar en dar respuesta a sus problemas. Entonces, el aula de clase era un espacio dialógico donde ellos empezaban a interactuar y a pensar sobre las soluciones. A raíz de esas acciones surgió como que un comentario de un niño acerca de un problema que pasó en nuestro país, de que un policía le puso un comparendo a unos estudiantes por unas empanadas. Entonces nació la idea de que ellos querían hacer proponer acciones para mejorar la convivencia y ellos empezaron a hacer acuerdos. Ya esos acuerdos decidieron ponerle código
para poder comunicarse entre ellos. Entonces surgió como que un código de comunicación del grado que estaba pensado para mejorar la convivencia. Y a eso mismo ellos pusieron multas, o sea, unos comparendos de valor numérico. Pero yo todo eso se los escribía, yo alegre, yo escribía cada uno de esos aportes, y ellos luego se citó a padres de familia, ellos socializaron su propuesta, eso entraron en un debate entre ellos, y para ponerse de acuerdo sobre esos que estaban proponiendo los estudiantes, y cuando ellos ya llegaron a un acuerdo entre padres de familia y estudiantes, pues es socializado a los demás profesores que interactuaban en el grado. Entonces, de ahí doy paso a al siguiente momento. El siguiente momento es planteamiento de la estrategia y la didáctica. Entonces, cuando yo veo eso que mis estudiantes han propuesto, eso tan valioso, yo digo, entonces, ¿cómo yo pongo en práctica toda esa estrategia pedagógica para hacer uso de eso valioso que mi estudiante ha propuesto? Pero cómo yo le doy cómo yo puedo aplicar y llegar más allá de lo que mis estudiantes están pensando. Entonces yo les digo a mis estudiantes, bueno, eso que ustedes han propuesto, su código estudiantil está muy bueno, pero yo quiero proponerles, viene mi propuesta. Mi propuesta es que eso que van a pagar comparendos de la forma numérica, yo propongo unas acciones pedagógicas formativas que cuando ustedes no cumplan algunos de esos acuerdos que han propuesto, sencillamente pagan, pero hacen una acción pedagógica formativa que consta en escribir acerca del código que no cumplieron, el acuerdo que no cumplieron, y hacen una reflexión para que cuando empecemos clase, cada niño que no cumplió lo lee. Hacemos un poquito de reflexión, de aprendizaje a partir de la experiencia del niño acerca de esa situación, cómo aprendieron, qué aprendieron de esa experiencia, y se va a pegar en un mural para que quede expuesto. Hacemos corrección de escrito, hacemos aprendizaje colectivo. Y la otra propuesta es que vamos a hacer acciones reparadoras. Usted no es solamente pagarlo porque no cumplieron. Aquí se necesita de hacer unas acciones reparadoras donde podamos proponer que cada 15 días esos niños que no cumplieron el acuerdo van a traer una ofrenda de paz, una ofrenda de reconciliación. Nosotros tenemos que empezar a hablar de reparación, de cómo acercarnos al otro, cómo nosotros podemos sanar el dolor de la persona causado más allá de la palabra. Entonces los niños empezaron a pensar, se pueden traer un dulce, bueno, allá es como es una zona rural, traían naranjas, traían guayabas, y hacíamos 15 minutos. Cada 15 días hacíamos una acción reparadora, los niños iban con sus ofrendas y decían, yo quiero pedir perdón porque no cumplí con ese acuerdo, pero ese perdón es para también sanarse ellos, para acercarse a su compañero, y ese era un momento donde empezaron a fortalecerse los lazos de amistad, donde el niño empezó a aprender, a poder expresar, porque es muy difícil de pedir perdón. Y no solamente de la forma escrita, sino que también lo hablaban y empezaron a acercarse. Y era como un momento muy especial, porque no solamente se sanaba el niño que había sido de pronto ofendido, sino que involucraba a todo el salón de clase. Y esas acciones permitieron también que los niños aprendieran y fuera más fácil pedir perdón cuando le embarraban. Y eso me parece muy importante. Y ahora voy para mi tercer momento. No sé cómo voy de tiempo ahí. Bien, profe, vamos bien. El tercer momento es el desarrollo de la propuesta. Aquí yo le permití como que abrir un espacio para que los niños interactuaran, y en otros escenarios hice gestión para llamar a policía, infancia y adolescencia, saqué a mis niños de esa vereda porque no era muy seguro pues entrar a policía, infancia y adolescencia, ese sector. Y permití que los niños socializaran todo su código que tenían establecido en el aula de clase, que haya sido pensado para mejorar la convivencia en el aula. Y Policía y Infancia y Adolescencia también compartió acerca del Código de Policía, y como que hacer ese encuentro, que ellos entendieran que lo que ellos habían propuesto
tenía concordancia con algo que estaba pensado también por la fuerza pública, y cómo ellos desde su aula estaban aportando a la construcción de paz, cómo ellos estaban aportando desde su aula a la construcción de democracia y sobre todo a mejorar la convivencia escolar. También hice el acercamiento con el comité de convivencia institucional para que ellos también en ese espacio compartieran su código del salón de clase y también encontraran esa concordancia que tiene entre lo que ellos proponen y lo que ha pensado la institución para mejorar y garantizar la convivencia escolar. Que se entendieran que lo que ellos estaban planteando, estaban construyendo país, estaban aportando a la paz. Entonces, tener en cuenta esas ideas de los niños, tanto en las casas, tanto en el aula de clase, es muy importante para que no sientan que es algo ajeno a ellos, sino que nace de ellos. Y aquí yo miro como que para resaltar esta foto, para terminar, este niño, a pesar de que a veces no creemos, le está leyendo una carta porque se abrió como que un correo entre policías a través de la experiencia, los policías mandaban cartas, los niños también, videos. Este niño le está leyendo una carta diciéndole que es la primera vez que se encontraba frente a frente con un policía. Y ahí también hay unas transformaciones profundas en los pensamientos, en términos también sociales en esos niños, porque esto cambiar totalmente el concepto. Ese niño le está diciendo que él quiere ser un policía, que le da gracias por cuidar al país, que da gracias por pensar en mejorar la convivencia del país, y me parece que es algo muy hermoso y es como que a grandes rasgos lo que yo quería compartir con ustedes acerca de este proyecto. Entonces, muchas gracias por escucharme. Y le doy paso a mi compañero César. Gracias, Ángela, ya tengo audio. Bueno, perdón, vuelvo y les comparto la pantalla. Bueno, ya me había presentado. Soy César Delgado, estoy en el colegio, en la institución educativa técnico agroindustrial San Luis Robles. Yo hago parte de la organización Enseña por Colombia. Evidentemente yo no soy de Tumaco, pero pues estoy en Tumaco desde hace un poco menos de 2 años. Y pues bueno, en este momento me encuentro en Bogotá por tema de la cuarentena. Soy de acá de Bogotá, pero pues Enseña por Colombia me abrió la posibilidad de trabajar en esta bella institución. Bueno, mi proyecto es alrededor del periódico escolar. Se llama Periograma, la voz de los estudiantes. Eso fue un nombre que le pusieron los mismos chicos. Y pues considero que el periódico puede convertirse en una herramienta muy, muy importante a la hora de construir memoria y a partir de la construcción de memoria generar paz. No. Pues a través de la identidad, ¿no? Que es como una de las problemáticas que uno identifica cuando está en el territorio y cuando está sobre todo en un consejo comunitario, o sea, cuando uno está en un territorio comunal, en un territorio ancestral, al que, pues bueno, afortunadamente la gente me recibió muy bien y en estos momentos tengo unas relaciones humanas muy, muy bellas con las personas que habitan este territorio. Y bueno, pues en principio yo creo que vale la pena un poco retomar la historia de las comunidades afrocolombianas porque digamos que la historia oficial de Colombia pues ha sido contada prácticamente por gente blanca. El discurso oficial se ha encargado de construir una historia que se narra desde los que ganan las batallas, ¿no? Desde la cultura que se impone. Entonces, pues digamos que
se han invisibilizado las culturas que no encajan con ese modelo occidental que se ha instaurado en nuestro territorio. Digamos que la norma de lo que es ser colombiano es ser blanco, heterosexual, católico, y pues digamos que todo lo que va un poco al lado de eso, que no encaja perfectamente con eso, pues tiende a invisibilizarse. Sí, y eso es un proceso de violencia que han vivido las comunidades, pues desde siempre, por lo menos en nuestro territorio. Eh, y eso pues genera una memoria uniforme, ¿no? Eso quiere decir que se está contando nada más la historia de una de las partes de la gran comunidad que es el país, porque pues sabemos que contamos con más de 68 lenguas indígenas, hay 2 lenguas afro, que es la criolla y la palenquera, y el lenguaje romaní, y pues no podemos dejar eso de lado, sino que por el contrario creo que es labor de nosotros los docentes empezar a darle un lugar a esas historias y esas culturas dentro de nuestra concepción de país, dentro de esa historia oficial de lo que somos nosotros. Y es un poco el problema que está teniendo en este momento el Centro de Memoria Histórica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacerle frente a ese tipo de problemáticas. Bien, los jóvenes del territorio, pues por un lado, tienen como una riqueza cultural muy grande frente a la tradición oral, frente a la tradición de la medicina tradicional, frente a la tradición del agro, a la tradición de la ganadería, de la pesca. Hay una cantidad de conocimientos espectaculares que pues en lo personal pues recién los estoy como aprendiendo, recién me estoy como untando de todo eso porque es un mar de conocimiento espectacular. Y pues digamos que los muchachos están recibiendo mucho de eso por parte de sus familias y de la comunidad en general. Sin embargo, en este preciso momento podemos hablar de una cultura global. Los chicos, a pesar de que se encuentran en unos territorios rurales, pues digamos que en la mayoría de sus casas tienen un televisor o tienen un celular inteligente, y pues digamos eso de alguna forma me ha servido a mí en este momento que no estoy con ellos para continuar con el seguimiento sus procesos académicos, pero y es que es toda esta información que viene desde otros lugares como tan alejados de la realidad de ellos, y esto, esa tradición choca un poco con esa cultura global y como que genera una problemática alrededor de la identidad de los muchachos. Ahorita que he estado interactuando con ellos a través de Facebook, puedo ver que para ellos como que es muy normal generar identidades muy distintas, de lugares de donde no son, o de lugares donde estudiaron o cosas así, las que realmente pues no son ciertas, y eso pues me parece que hace parte un poco de este tema, de esta cuestión. Igualmente hay otros generadores de identidad que pues, tienen que ver con las dinámicas sociales del territorio, en donde pues hay una gran cantidad de cultivos ilícitos, y que digamos que los grupos armados también les ofrecen oportunidades a los chicos para trabajar, para generar unos ingresos para sus familias, y esto pues no deja de ser un tema complicado, ¿no? Bueno, y pues digamos que también la educación en este sentido, si no se contextualiza, pues tiende a ser alienante, porque deja de lado esa realidad que están viviendo los chicos, y trata de meterle a uno como tal vez cosas que no están tan de acuerdo. O sea, yo creo que la educación puede ser, es un arma de doble filo, eh, particularmente con las comunidades, pues porque nos puede estar metiendo ideas en la cabeza, llamémoslo así, que no corresponden con la realidad de los chicos, y que frente a eso surgen propuestas como la etnoeducación, que pues digamos en Tumaco es tan fuerte, prácticamente todos los docentes del territorio son etnoeducadores, y pues ahí la etnoeducación pues lo que intenta es precisamente tomar todos esos saberes tradicionales y ancestrales y vincularlos a los procesos académicos de las instituciones.
hay una herramienta que ha facilitado el Ministerio de Educación, que es el PEC, el Proyecto Educativo Comunitario, que permite precisamente que las instituciones organicen sus currículos a partir de la participación de las comunidades en el planteamiento de los currículos. Entonces, pues creo que por lo menos en Tumaco y seguramente en otros muchos territorios del país, pues están como esas dos caras de la educación y pues hay que saber mediar un poquito entre las dos cosas porque pues no se puede dejar ninguna de lado. Ok, frente a eso, pues yo formulé unas hipótesis. Yo creo realmente que lo que les hablaba de la educación puede convertirse en una forma de resistencia, obviamente pacífica, frente a la opresión que han sufrido las comunidades afro, en este caso, históricamente. En la medida en que se reconstruyen, porque hay que reconstruir esos saberes, y se tienen en cuenta para transmitirlo a los estudiantes, se está haciendo una labor de resistencia que creo que, que yo creo que es muy importante y pues se está construyendo memoria, se está construyendo identidad, se está construyendo una historia propia, porque realmente sí, sí es una historia diferente, sí se vive una realidad diferente en estos territorios. Bien, y pues esta forma de resistencia y esta visibilización de los saberes tradicionales, pues también es un lenguaje de paz, porque esa educación alienante puede resultar en una dinámica violenta contra las comunidades. Y en ese sentido, pues pienso la paz no solamente como la no violencia, sino también como una forma de reivindicación epistemológica de las comunidades en el país. Y pues no solamente epistemológica, sino social, cultural, etcétera. Debemos tener muy en cuenta todos los aportes de las comunidades negras a nuestro país. Yo estoy prácticamente seguro de que todos en este país consumimos productos culturales afro, desde la música, la gastronomía, el baile, en fin, yo creo que hay que darle su lugar a todo esto también. Y pues dentro de estas cuestiones está la tradición oral, que sin lugar a dudas yo creo que guarda mucho de lo que son las comunidades, precisamente porque durante muchos siglos se les negó el acceso a la educación. Y yo creo que, pues, asimismo, hay unos problemas de analfabetismo que evidentemente si miramos hacia atrás, pues es muchísimo más grande. Y pues frente a esta problemática, las comunidades afro retomaron muchas de las estructuras de la poesía hispánica, como las coplas, las décimas y los romances, y los convirtieron en formas de conservar y de difundir sus conocimientos a través de la tradición oral. Entonces, pues yo realmente creo que se puede encontrar muchísimo de la historia y de la cultura afro en esa tradición oral y que pues digamos que por ese problema de la cultura global, pues está en riesgo, ¿no? No es algo como que interactúa con los estudiantes o con la gente de la comunidad, es algo que hay que buscar. Bueno, yo creo que precisamente el periódico puede ser una herramienta para reconstruir esta memoria. El periódico permite archivo y cuando hay archivo hay memoria. Y pues se enfoca fundamentalmente en cuestiones culturales. Digamos que en cuestiones políticas y sociales el tema se pone un poco espinoso, entonces ese tipo de temas como que es mejor dejarlos de lado. Igual hay una riqueza cultural que hay que explotar como de forma muy urgente, porque estamos en riesgo de perder muchas de las tradiciones del territorio. Eso creo que todos los que estamos habitando el territorio somos conscientes de eso. Y pues este periódico puede servir como plan lector para los chicos. Esa es como la parte como más importante del tema, porque es que si hay unas políticas educativas
alrededor de la lectura y la escritura, ¿no? El Plan Nacional de Lectura y Escritura, y tiene un material bellísimo, tiene unas cosas espectaculares, la colección Semillas es hermosísima, me parece una colección muy completa, igualmente la biblioteca afrocolombiana que preparó el Ministerio de Cultura con el Banco de la República, es un material excelente, y contamos con eso en el colegio. Lo tenemos y creo que la gran mayoría de las instituciones lo tienen en sus colegios, pero es muy difícil trabajar cuando tú tienes solamente un ejemplar del libro y quieres poner a leer a 30 chicos. Entonces, se complejiza el asunto. Además, pues realmente el acceso a los libros en Tumaco es una cuestión bien complicada. Creo que recién hasta este año volvieron a abrir la biblioteca pública. No hay librerías prácticamente. En algunas papelerías cerca de los colegios se puede conseguir algunos libros, pero realmente el acceso a la información es bien complicado. Y pues igual mis chicos ni siquiera viven en Tumaco, viven a 1 hora de Tumaco, entrando por Trocha. Entonces, el acceso a la información para ellos es muy complicado, y a eso súmenle pues un tema de problemas de conectividad. Entonces, es muy complicado hacerles llegar material de lectura, y yo pienso que el periódico pues se puede construir con los saberes propios de la comunidad, es de fácil difusión, es económico y les puede permitir a los chicos tener un material de lectura constante. En este preciso momento que no estoy con ellos, el periódico me ha funcionado como una herramienta fundamental. Creo que es muy práctico y tiene una gran cantidad de utilidades. Es misceláneo también, es un formato misceláneo, permite la entrada de cualquier tipo de documento. De cualquier tipo de formato. Entonces, asimismo permite cualquier tipo de disciplina que se integre dentro de las páginas del periódico. Y pues lo hemos estado utilizando con los chicos para hacer promoción de lectura. Yo creo ciegamente en que los chicos, los estudiantes, los jóvenes, son los encargados de promover la cultura en sus comunidades, particularmente en el contexto de San Luis Robles. Eh, entonces hemos diseñado unas actividades en las que vamos con los chicos de los grados superiores a los grados de primaria y hacemos actividades de lectura con ellos. Y la verdad ha sido una experiencia hermosísima. Yo creo que se le debe dar mucha potencia, se le da mucho empuje al trabajo de los chicos. Ellos en potencia son los encargados de llevar las riendas de la comunidad y particularmente de la cultura. En estos momentos ellos están llevando esos periódicos a su casa, y esto puede generar otras dinámicas distintas aparte de las tradicionales que se viven en sus casas, y que pueden traer, digamos, un ambiente de mayor tranquilidad, de intercambio, de comunidad, que puede ser la antesala para cultivar la paz en la comunidad en general. Bien, bueno, tengo que confesarles que el periódico no comenzó siendo como tal lo que es, sino que fue un proceso de construcción. Primero inicié con un proyecto de cuadernillos de poesía con los chicos de noveno, y con los chicos de décimo, pues sí teníamos un proyecto de periodismo, pero digamos que no era tan ambicioso. En este proyecto con el grado décimo arrancamos mirando cómo nos están disponiendo los medios de información, los medios de comunicación, la información que disponen, y pues digamos que entablamos una búsqueda de la relación que hay entre la economía y los medios de comunicación, para darnos cuenta pues quién está hablando realmente y qué es lo que quieren decirnos a nosotros, y cuál es nuestro lugar dentro de toda esta información que disponen los medios, la televisión, los periódicos, la radio, en fin, el internet. Con grado noveno nos encargamos más de una recolección
de los saberes tradicionales, particularmente de las coplas. Las coplas, creo yo que son unas formas poéticas que tienen un mensaje moral muy concreto. Había muchas coplas que encontrábamos nosotros que reivindicaban mucho la labor de la mujer, que hablaban sobre la mamá, que hablaban sobre las abuelas, sobre medicina tradicional. Entonces, pues primero hicimos unos cuadernillos artesanales con las coplas que ellos podían recibir de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Y después recogimos como todo el material y lo convertimos en un cuadernillo de poesía impreso, con dibujos de los chicos. Ellos mismos le hicieron publicidad y todo porque pues quería como que también materializaran ese conocimiento en documentos tangibles y que pudieran difundirlos en la comunidad, que pudieran venderlos. Y bueno, desde esta forma como que se le quería garantizar también un material de lectura a los estudiantes. Este material también se guardó en la biblioteca, entonces digamos que también uno de los objetivos era como alimentar la biblioteca y garantizarles material a los chicos, un material suficiente, que tuvieran los chicos ahí a la mano para que pudieran trabajar con esto y pues que sea material elaborado por ellos mismos. Además que en el mismo proceso estábamos guardando la narrativa y la poesía tradicional del territorio. Bueno, entonces pues como les decía, en grado noveno hicimos los cuadernillos de coplas. Cuando hicimos los cuadernos artesanales, primero desarrollamos unas tablillas en las que escribimos la copla y la decoramos para hacer promoción de lectura con los chicos de primaria. Las tablillas eran de pupitres viejos que estaban guardados, entonces como que tratamos ahí también de darle un poquito al tema ambiental por ese lado, tratando de reciclar un poco el material que tenía por ahí el colegio guardado. Y pues después que reunimos todo eso, los mismos muchachos organizaron los libros, los cuadernillos, ellos mismos los graparon, digamos que yo hice como la labor de impresión, nada más, ellos mismos los digitalizaron. Entonces digamos que también uno pasa a otras disciplinas como la informática, las artes, el medio ambiente. Y pues bueno, ahí está como la portada de uno de los libros, de los cuadernillos que resultaron, porque pues eran 2 novenos, entonces resultaron 2 cuadernillos de poesía. Y esta es la portada de uno de estos. Los dibujos, todo lo hicieron los chicos. Bueno, con décimo era un periodo escolar. También salieron 2 periódicos diferentes. Con ellos, pues para volver un poquito dinámica la cuestión de la lectura, lo que hicimos fue hacer un periódico didáctico, así tamaño gigante, que tenemos disponible en nuestra biblioteca. Obviamente los chicos se encargaron de hacerlo todo, los textos, las imágenes, y ahí uno como que se convierte realmente en el guía de los muchachos. Y pues realmente yo sí creo que tienen como todo el potencial para desarrollar este tipo de actividades y convertirse en promotores culturales en la comunidad. Nosotros tuvimos un espacio en la Semana Cultural del colegio y pues aquí aprovechamos para socializar todo lo que nosotros habíamos realizado. Vendimos los cuadernillos de poesía, los periódicos. Con el dinero que se reunió, unos de los chicos fueron hasta Tumaco a la playa, allá a la playa del Morro, a pasar un buen día, como que le encontraran un poco el sentido también a todo eso que uno intenta comunicarles ahí cuando se para enfrente de un tablero.
Igualmente, las tablillas y los periódicos gigantes se utilizaron para decorar la biblioteca y pues para permitirle como un acceso en unas dinámicas distintas a las del libro a los chicos, para que tuvieran como otras formas de lectura, ¿no? Para que no asociaran solamente el tema de la lectura con el libro, sino que se emprendieran como otras dinámicas de lectura. Ok, y pues bueno, finalmente cuando ya habíamos logrado todo esto con los grados décimo y grados noveno, pues yo dije, no, pero pues, o sea, acá hay una gran cantidad de información, hemos hecho una labor bacanísima, yo creo que puede dar un poco más. Y pues se me ocurrió la idea de institucionalizar el periódico, donde vinculé obviamente los productos que estaban en los dos periódicos y en los dos cuadernillos de poesía. Adicionalmente, con alguno de los abuelos de la comunidad, con los que tengo una relación muy bonita, con los que hemos estado trabajando también recogiendo tradición oral, narrativa, construyendo un poco la historia del territorio, porque pues realmente uno se da cuenta que hay que construir esa parte, hay que darle como, hay que potenciar eso porque pues es el mismo problema del que estábamos hablando antes, como que la historia de las negritudes tiende a perderse un poco en ese panorama de lo que es la historia oficial colombiana y pues hay uno es que se da cuenta. Entonces con algunos de los abuelos alcanzamos a recopilar algo de poesía, de narrativa. El abuelito que sale ahí en la fotografía es don León. Con él pues tenemos el propósito de hacer un libro con ensayos, con narrativa. Él ha escrito obras de teatro. Es toda una figura intelectual en la comunidad y pues eso también hay que vincularlo a los procesos de la institución. Y pues así hicimos el periódico, como que después de eso fue pasar como a labores de impresión y de gestión, pero pues digamos que ha funcionado muy bien, funciona como material de clase, lo he estado utilizando en mis clases todo este tiempo y yo creo que es como una de las opciones que tenemos para generar planes de lectura en territorios rurales y en comunidades pues que han sido marginalizadas y que tienen problemas frente a la presencia del Estado. Em, y pues bueno, eso con respecto a mi proyecto. Ahorita quería como hacerles la invitación a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que están acá con nosotros compartiendo esta bella tarde. Nosotros como Nodo también estamos preparando un proyecto periódico colectivo y pues queremos como también impactar a más instituciones. Digamos que el periograma se convirtió como en un proyecto piloto que vemos que puede dar un poco más y que podría garantizarle material de lectura a los chicos y que también podría garantizar que experiencias como la de la profe Yoli, la de la profe Ángela y la mía se sistematicen en algún tipo de producto escrito que permita llegar esas estrategias pedagógicas a otras instituciones, a otros lugares, a otros docentes donde pueden tener problemas con la red, donde se dificulta mucho el acceso a los libros y a la información en general. Entonces, pues también quería como extenderles un poco esa invitación. Nosotros queremos tratar de convertir el periódico en un lugar de encuentro de los estudiantes, de los docentes, de los representantes de las comunidades, para que podamos diseñar material de lectura pertinente para nuestros estudiantes, para las comunidades y pues para los jóvenes que en estos momentos están construyendo su vida. Y pues bueno, creo que las conclusiones ya las he nombrado acá por encima. El periódico puede dar para mucho tiempo y creo firmemente en que puede ser una herramienta para el cambio en la educación. Y pues esperamos que realmente las personas que quieran participar en esto
pues nos busquen, nos contacten y tratemos de acrecentar esta propuesta. Hay propuestas de periódicos escolares como Prensa de Escuela, que es vinculado con el diario El Colombiano en Medellín, que llevan más de 24 años funcionando y pues bueno, creo que eso es una muestra de que puede ser una forma muy efectiva de promulgar, de proponer, de potencializar las competencias lectoescritoras de nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y pues estamos en Facebook como Periograma Robles, ese es como el Facebook del periódico. El del nodo es Nodo Oralidad Pacífico en Facebook, para que nos busquen y entablemos el contacto. Yo sé que acá recién me calle la boca, vamos a entablar una conversación muy agradable acá con las demás personas que nos están viendo. Entonces, pues, mil gracias y pues espero las preguntas, hablemos un rato, charlemos. Gracias, profe César, Ángela, profe Yoli. Si estás por ahí, puedes abrir tu cámara, maravilloso. Yo tengo algunas preguntas. Tenemos media horita, con lo que creo que estamos bastante bien. Entonces se las voy a lanzar como para que se las repartan entre los tres, si les parece. ¿Sí? Vale, ok, perfecto. Hay una pregunta sobre las preguntas. Una pregunta que dice si hay una o dos preguntas que han quedado revoloteando por ahí alrededor de su propia experiencia, es decir, si hay cosas que no están suficientemente respondidas aún. Hay otra que dice cómo que específicamente el hábito de la lectura y la escritura, cómo han sido las estrategias para desarrollar ese hábito en los chicos y en las chicas, pensando en que son claves para procesos como por ejemplo el periódico escolar. Hay otra que tiene que ver con, que esta me parece muy bonita, está más dirigida como al profe César, que dice: las adaptaciones que tienen las comunidades afrocolombianas en la lengua castellana son claramente procesos de resistencia. ¿Cómo utilizas esas jergas sonoras y de construcción de palabras en el periódico con los estudiantes? Si has incursionado en eso, o cómo lo ves. Hay otra que nos lanzan desde el Cañón de las Hermosas en el Tolima, un poco sobre cómo adaptar estas estrategias para trabajar construcción de memoria y oralidad en este momento en que tenemos, digamos, esta situación de aislamiento. ¿Cómo podremos impulsar estas mismas actividades, pero como desde las dinámicas del hogar? Bueno, ver los profesores de vibración. Voy a leer este comentario, es un comentario pregunta. Muy chévere la sustentación conceptual y el camino que nos mostró el profe César para llegar con paz y sabrosura al periódico. Cuadernos de poesía, coplas y trabajando por los estudiantes contenidos, dibujos, tremendo. Muy bueno ver en los profes esa vibración que hoy hemos sentido en cada expositora y expositor. Ese producto que propone puede ser un producto escrito o un audiovisual o una combinación. Esas son las que alcancé a agarrar y todas las personas que se han conectado, muy contentas, muy agradecidos todos. Se conectó mucha gente de Tumaco, nos acompañaron personas del litoral caucano, de Chocó, del Tolima, bastantes personas del Tolima. Entonces, bueno, como dejarles esas preguntas, no sé si hacemos una rondita primero general. De Cali también nos acompañaron y después de pronto César profundizas en las preguntas que tienen más que ver con el proyecto del periódico. Entonces regálenme un segundo, yo les abro los micrófonos. Listo. Listo. No sé, no, por favor. No recuerdo la primera que decía.
La primera es como, ¿qué preguntas te quedan a ti de tu experiencia? Es decir, si hay preguntas que tú sientes que no has contestado todavía con respecto a lo que tú te propusiste, a lo que se consiguió, si hay preguntas que todavía te revolotean en la cabeza. Bueno, sí surgieron preguntas y una de ellas era cómo, o sea, extender ese proceso en el aula, cómo puedes hacer que tenga eco en otros espacios y con otros compañeros. O sea, cómo permitir que esa experiencia no solamente sea de Ángela, sino que también sea y que alimente otros procesos, no solamente en mi colegio, sino que trasciendan a otras instituciones y también a los hogares. Y esa es una de las preguntas a las cuales yo empecé este año dándole respuesta. Este año nació el proyecto que se llama Acuerdos de Paz en el Aula. A partir de esa experiencia que se empezó a promover la paz a medida de que esos ambientes eran mucho más seguros, entonces se pensó y dando respuesta, este año empezamos a trabajar acuerdos de paz en el aula, que ya no se empieza a hablar solamente de pactos de convivencia, sino que se empieza a construir paz desde el mismo lenguaje, que empezamos el niño entienda que cuando el niño comparte, cuando el niño pide permiso, cuando el niño se abraza, en realidad está haciendo gestos de paz, está construyendo paz, que el niño, ese concepto de paz no sea como una imagen o algo que de un evento. Y empezar a articular, ya hoy, este año empezamos a trabajar con todos los grados de la primaria de la sede, trabajar este proyecto, que todos esos niños de primaria empezaran a hablar y que la paz sea algo muy cotidiano dentro de las manifestaciones dentro del aula y dentro del espacio de la escuela. Entonces era como que la pregunta que me tenía después del proyecto. No sé si la profe Yoli quisieras comentar sobre las preguntas que te siguieron revoloteando en la cabeza. Bueno, sobre esas preguntas que me quedaron revoloteando en la cabeza y dentro de mi proyecto, y como lo he estado visualizando, es cómo si se puede sanar algo que hay dentro de los estudiantes, que es como el dolor, que es como la tragedia en sí, esa sanación pueda llegar a los hogares, porque si en cierto modo se desarrolló una catarsis dentro del aula de clase, pero esa catarsis puede quedarse en el aula de clase o puede trascender a las familias. Entonces, mi pregunta es, y estoy trabajando en esa propuesta, es cómo poder llegar a los padres de familia, cómo poder sanar también a esa familia, porque sanando a la familia sé que mis estudiantes producirán más, estarán más a gusto, porque no solamente encontrarán paz dentro de sus aulas de clase, sino que encontrarán esa paz y esa armonía dentro del aula de clase. Estoy preguntándome y estoy diseñando es cómo lo hago. Lo hago también a través de las canciones. Entonces, como la oralidad es extensa y el don de la palabra nos permite acercarnos, entonces estoy trabajando en cómo llega los lenguajes de paz, construcción de lenguajes de paz, ya no desde las canciones, ya no desde las poesías, sino desde el actuar. Que mis estudiantes con sus padres puedan integrarse y formar grupos para poder mostrar una realidad, pero que esa realidad que muestren sea esa realidad que ya pasó. Y entonces, por eso estoy trabajando con grupos de teatro donde integro también a los padres para poder, a través de la palabra, ya te he dicho que la oralidad, ese don de la palabra, ese que el otro interlocutor me escuche, ese que yo te pueda tener los espacios para hablar y que los otros me puedan responder y que haya esa interacción. Entonces, considero que esa va a ser una herramienta fundamental para que no solamente pueda yo activar habilidades de lenguaje con mis estudiantes, sino también extensiva hasta sus padres de familia. Y sé que esto va a ayudar mucho, y sobre todo a los estudiantes en doble sentido, en el sentido de sus emociones, poder sanar sus emociones, poder hacer que sus emociones ya no sean negativas, sino
más y que eso también se pueda transmitir a los padres. A veces hay que mostrar mucho que las personas puedan entender, pero del drama, que les permitan ver sus realidades, pero también les permitan ver que esas realidades, así como pasan y nos destruyen, también son una fortaleza para construirnos. Eso es mi... Muchas gracias, profe. César. ¿Nos escuchas, César? Ah, ya, es que se me había caído la llamada, perdón. Tranquilo. Ok, no, preguntas, si tenemos preguntas sobre esto, sí, obvio, claro, muchísimas, muchísimas. Yo creo que pues la pregunta como que más me atormenta a mí es cómo garantizar que los estudiantes fomenten la lectura en sus casas. Para mí es fundamental que se construya un hábito de lectura, porque realmente es más bien eh, como difícil encontrar chicos que estén como motivados con la lectura y que le encuentren sentido a sentarse con un libro. Entonces es tratar de generar ese hábito, es tratar de generar una familiaridad con la lectura, porque está asociada y es un problema que tenemos muchas veces los docentes, que terminamos asociando con el haga tantas planas, ¿sí? Y como que el espacio de biblioteca se vuelve, hay veces un lugar de castigo, o muchas veces las bibliotecas ni siquiera son espacios que están dispuestos para la lectura. Entonces yo creo que es como un asunto de generar una disposición en las familias, en las casas, donde tengan a la mano siempre algo que leer. Eso es para mí como lo más fundamental. Y pues sí, la pregunta es que me llega todos los días y que es lo que me motiva es, bueno, ¿cómo puedo empoderar a los chicos de este periódico y que lo saquen adelante ellos mismos? ¿Sí? ¿Cómo empoderar a la institución con este periódico y que lo siga realizando ojalá durante muchísimos años? Esa es como la pregunta que yo me hago hoy en día. Y pues a raíz de una de las preguntas que estaban ahí, que si se vinculaba alguna estrategia con las personas, con los estudiantes que tengan discapacidades auditivas o visuales, pues creo que me surgió otra pregunta enorme y es cómo tratar de también garantizar para esas personas un periódico, porque la verdad es que no lo he considerado y que sin lugar a dudas hay que hacerlo, porque pues es una realidad. Bueno, respecto al cómo enseñar a escribir para el periódico, pues bueno, es un proceso muy del paso a paso, de generar talleres con ellos. La narrativa, obviamente, lo que se enfoca el periódico es en la narrativa. Entonces digamos que a partir de la ficción, que es la escritura de cuentos, de historias, también es muy potente. Entonces, por ejemplo, eso es lo que están ahorita en este momento desarrollando mis estudiantes, son actividades de escritura ficcional, porque también publicamos, pues no, digamos que no solamente noticias y temas culturales o de tradición oral, sino que también se publican cuentos y poesías escritas por los mismos chicos. Yo recomiendo muchísimo una herramienta que es en la gramática de la fantasía. Pueden buscarlo en Google, está el PDF y trae un montón de herramientas para estimular la escritura con los chicos. Y pues no, toca es como diseñar los talleres, muy el paso a paso con los chicos, desde enseñarles qué es un reportaje. Yo trato de pasar como así desde el reportaje, la crónica, el artículo de opinión, hasta el ensayo, porque son como unas formas de escritura que considero muy importantes también para cualquier área disciplinar. Entonces, pues más o menos es el camino y pues ya para explicar exactamente cómo enseñársele a escribir a un chico cada uno de estos formatos, pues bueno, es una clase completa, ¿no? Y pues
ahorita en este momento, ¿cómo permitir que sigan dando estos proyectos? Pues bueno, con los chicos afortunadamente he podido comunicarme así más o menos por Facebook y con WhatsApp y pues ellos me han mandado, digamos, las fotografías de sus textos o a veces me llaman y ellos mismos me los leen. Igualmente con los abuelitos también. De hecho, ya con un abuelito tenemos unas horas de trabajo a la semana donde me va dictando y yo ahí voy escribiendo acá en el documento que tenemos desarrollado. Entonces, pues digamos que uno tiene que buscarse la forma como sea de intentar potencializar eso porque, pues sí, es muy difícil particularmente para una zona rural. Yo no tengo el contacto con el 100% de mis estudiantes en este momento. Entonces, pues sí, es un reto gigante, pero sí, sin embargo, sé que ellos tienen su periódico en su casa y sé que en este momento pueden estar desarrollando las actividades que se dejaron antes de la cuarentena porque tienen su periódico en su casa. Y eso pues como que es un alivio frente a todo esta situación. Gracias, César, Ángela, profe Yoli. Voy a darle la palabra a la profe Melfi, que quería hacer una pregunta así directamente. No sé por qué no te logro. Ya tienes audio, profe. Sí. He tenido problemas con lo técnico, entonces no sé si ponga la cámara para no perder el sonido. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Muy buenas tardes, felicito a los organizadores, al MEN, a Educapaz, a la comunidad de Tumaco, a los ponentes, porque es una bonita forma de celebrar hoy el Día del Idioma. Y cuando vi el título de este webinar, me llamó la atención por el tema de la oralidad. Creo que es un poco de justicia, dado que la política educativa nacional a la oralidad la ha tenido como su proceso, más no, porque si ustedes revisan desde el 94 al presente, desde los lineamientos acá, no está como es, no está como factor, entonces me parece interesante. Yo recomendaría, no sé si han revisado a los compañeros autores de los proyectos que hemos escuchado, no sé si han revisado los trabajos de la profesora Yolima Gutiérrez, de Richard Uribe, en torno a la oralidad en la escuela, porque, bueno, me gusta mucho la perspectiva de ver la oralidad. Bueno, yo entiendo cuando alguna de las profesoras decía un don, pero más allá de un don, creería, me voy más porque la oralidad es una práctica discursiva, es una práctica sociocultural del lenguaje como lo es la lectura y la escritura. Por tanto, la oralidad se convierte en objeto enseñable. Me explico. El proceso de lectura se educa, el proceso de escritura se educa, por tanto, la oralidad también, la oralidad no sale silvestre como nos lo han querido hacer creer. Y parto de las concepciones un poco de que la oralidad implica escucha y la escucha se educa. Implica el habla y el habla se educa desde el turno de la palabra y todo esto. La oralidad implica silencio y el silencio no es ausencia. Es decir, también es un correlato de la oralidad muy importante porque hemos traducido que el que calla otorga. No, el que calla no otorga. El que calla, calla por una razón y los que vemos a alguien callar es porque hay que traducir, hay que interpretar el silencio. El silencio puede estar indicando miedo, puede estar indicando crítica, puede estar indicando reflexividad, puede estar indicando una cantidad de cosas que imaginable. Entonces el silencio no es ausencia, no es vacío, el silencio es un lenguaje tan válido como la palabra. Entonces era como recomendar esa mirada a Yolima y Richard Uribe, que le han dedicado toda una vida a la oralidad en la escuela. Ellos hablan ahí de la oralidad desde varias dimensiones. Por ejemplo, desde la dimensión sociopolítica que nos interesa aquí en esto de paz, es decir, la oralidad en lo privado y lo público. La oralidad desde el punto de vista estético, bueno,
en lo estético, por ejemplo, la oralidad tiene que ver con todas las manifestaciones literarias, reconocer, por ejemplo, en literatura cómo coexiste en una obra literaria como 100 años sola coexiste, por poner un ejemplo, el vallenato. Es decir, la oralidad no puede estar sin la escritura y la escritura no puede estar sin oralidad en términos de por ejemplo. En mi caso he estudiado mucho el silencio desde el punto de vista literario, con Roberto Burgos Cantor, y yo le he dedicado bastantes años a esto, toda su narrativa. Ahorita estoy en una tesis más amplia que abarco todo, y ahí descubrí eso, ahí descubrí me derrumbé a mí misma la idea esta de que el que órgano hay que traducir los sentidos dados, porque la obra de Roberto Burgos es una obra que toca el tema de la violencia, y entonces hasta las fosas comunes comunican desde el silencio. También estos profesores que le han dedicado mucho hablan de una dimensión didáctica, pedagógica, es decir, tiene que enseñar desde el preescolar a la universidad. La oralidad se debe enseñar, y ha habido injusticia con la oralidad. La oralidad se supone que entonces solamente es el Caribe, de donde yo soy, o es allá usted en el Caribe Pacífico. No, la oralidad nos compete a todos los seres humanos, y si bien es cierto que hay quienes tienen unas inclinaciones artísticas al oral, es cierto que si no se disciplina, si no se educa, si no se trabaja, si no se le potencia, se muere. Entonces, nosotros como maestros haríamos mucha paz, democratizaríamos el aula en la medida en que convirtamos la oralidad en un objeto enseñable. Entonces, felicitarlo porque la oralidad hay necesidad de tocarla desde el aula, y qué mejor que los proyectos. Gracias, era todo. Muchas gracias, señor Mel. Creo que muy a propósito tu intervención. No sé si César, Ángela o la profe Yoli quisieran reaccionar, o si vamos cerrando, ya no tenemos más preguntas aquí guardaditas. Dale, César. Un momento. Ya, gracias, Nigna. No, bacanísimo el aporte de la profe Melfi, totalmente de acuerdo. Creo que es una forma de reivindicación epistemológica de las comunidades el convertir la oralidad en una parte fundamental de las competencias comunicativas que se enseñan en las aulas. Y pues no deja de ser un reto porque precisamente desde el ministerio, digamos que ese tipo de cuestiones pues no se contemplan, o por lo menos como no de la forma como más adecuada, ¿no? De pronto eventualmente aparecen temáticas, pero más que todo como en los planes de lectura y escritura, pero como tal digamos que en las propuestas de los lineamientos curriculares, pues no. En definitiva, ahí no aparece, y pues creo que eso abre un norte muy pertinente, todo el tema de Roberto Burgos Cantor, también sin lugar a dudas uno de los pensadores afrocolombianos más importantes, y pues muchísimas gracias por el aporte muy importante. Muchas gracias, César. Janet está pidiendo la palabra. Voy a aprovechar ya que tenemos unos minuticos para también abrirle el micrófono. ¿Me escucha? Oh, no te escuchamos muy bien. ¿Ahí me escucha? Sí. Pues realmente le pedí a Nigna que por favor me abriera el micrófono, porque estoy acá que me como de las ganas por poder hablar y preguntarles, porque realmente primero pues quiero agradecerles porque este espacio ha sido muy enriquecedor, pues especialmente para mí. Yo trabajo la música y pues también soy gestora en Educapaz, y en Educapaz también trabajamos la música por Músicas para Educar, la red de Músicas para Educar, e intentamos recoger también todos esos sentires desde distintas regiones de Colombia en donde nosotros estamos, y poder compartirlas a través de este proceso de Educar para la Paz. Les quiero compartir
que desde hace mucho tiempo tengo sueño con poder entender la historia desde la oralidad, pero desde la sonoridad de los pueblos del Pacífico. Cada tono, cada jerga tiene una historia tan profunda, como que mi abuela me contaba que las personas de Lloró acá hablaban mucho más gritado y el acento era mucho más tirado porque vivían en la orilla y el río tenía una dimensión un poco más amplia, pero era la forma de comunicarse con los vecinos. Ya ahí me cuenta algo. Y desde ahí me quedó esa angustia interna de querer conocer la historia a través de la sonoridad. Por ejemplo, el acento de Guapi debe decir demasiado. Quisiera entender un poco más sobre eso para poder navegar un poco más dentro de esa sonoridad. No sé si ustedes se han aproximado o han investigado un poco más sobre eso o se han detenido en esas historias sonoras. Ay, ya. Gracias, Janet. ¿Alguien quiere contestar? Profe Jolie, profe Ángela. Te abrí el micrófono, profe Melfi. De momento. El tema de la sonoridad al que se refiere la profesora es muy interesante y es que precisamente el lenguaje tiene esa dimensión. Por ejemplo, el filósofo José Luis Pardo tiene un concepto que se llama intimidad del lenguaje, y tiene que ver con estas otras voces, como por ejemplo el silencio, el grito, el aullido, el gemido. Es decir, es lo que comunica sin palabras, es lo que está manifiesto pero sin palabras. Y un poco en diálogo con este otro filósofo, George Agamben, que trabaja la animalidad. Entonces, podría serle de alguna ayuda esto, o sea, para soportar el concepto de sonoridad que la profesora quiere. Es sumamente interesante estas dos posturas filosóficas que ambos filósofos lo hacen desde, bueno, hacia una biopolítica, pero vale para soportar el concepto de sonoridad desde el lenguaje. Muchas gracias, profe, por tus aportes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio. Creo que es muy importante tener estos espacios también más de diálogo, de compartir experiencias. Vamos a mantenerlos en nuestra programación. Contarles que la próxima semana vamos a hacer como una especie de resumen de lo que pasó en el mes. Vamos a tener el martes de nuevo a José Fernando Mejía, lo va a acompañar Olga Zárate, quien coordina todo el tema transversal en el Ministerio de Educación, hablando sobre competencias socioemocionales y desarrollo socioemocional desde el aula y las áreas básicas. Y el jueves vamos a también hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado en el mes. Vamos a tener a Luis Miguel Bermúdez, que lo tuvimos muy hacia finales de marzo. Vamos a tener a Viviana Quintero y a Lucrecia, hablando sobre prevención de violencias y abuso sexual en niños y niñas, pero ya más desde una perspectiva no tanto de detección, sino de prevención. Cómo podemos trabajar con los niños y las niñas estos temas, tanto desde el currículo, como desde lo terapéutico, como desde las redes y lo digital. Entonces, pues súper invitados e invitadas todas a estos espacios de la próxima semana, y muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias al Nodo Tumaco por acompañarnos en este espacio. Contarles que tanto la presentación que usaron como los materiales, las experiencias a las que se refirieron, vamos a publicarlas en la plataforma pasatuidea.org. Allí las van a poder consultar, así como este chat y también los números del periódico que ya tenemos al aire. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un resto de tarde muy bonita. Esa es una